Los amo con el amor de Jesús. En los últimos temas hemos visto lo que dice la Biblia sobre el primer principio, que se ha hecho conforme a la fe, en el que el fundamento de nuestra fe debe basarse en la palabra, no en nuestros pensamientos o expectativas. Después de este paso, ¿qué debemos de hacer? Esta vez queremos ver cuál es el segundo principio para que sea hecho conforme a la fe. También podemos aprender esto de Abraham, quien es el antepasado de la fe. Primero, ¿dónde basó Abraham su fe? Abraham creyó estas palabras en Génesis 12, pero después, ¿cómo reaccionó? Cuando Abraham creyó en la palabra de Dios, su siguiente acción fue que siguió la palabra del Señor y se fue de Harán a la tierra que le iba a mostrar. En otras palabras, cuando Abraham creyó en la palabra de Dios, el siguiente paso fue mostrar caminos de fe. ¿Sabe usted cuál es el segundo paso de fe que debemos dar para ver lo que creemos en nuestra vida? Es decir, si he puesto los cimientos de la fe en la palabra, el siguiente paso es mostrar caminos de fe. Dios le da a Abraham la palabra de promesa. Sin embargo, al darle esto le pide algo. ¿Qué fue? Le pide que vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham expresó su fe al caminar en respuesta a este mandato. Este es el segundo principio de fe que debemos conocer. Si ha creído, debe mostrar pasos de fe. ¿Por qué decimos que creemos pero no suceden las cosas? Es porque creemos en ello pero no actuamos conforme a esa fe. En el Evangelio de Lucas, Jesús dijo: «Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud». ¿Alguna vez ha creído y dependido del Señor de acuerdo con estas palabras? Ya que Jesús dijo que si creemos pasará de acuerdo a nuestra fe, debe proveer nuestras necesidades. Sin embargo, la realidad es que las cosas no salen tan bien como nuestra confesión de fe. Entonces, ¿estará mal la Biblia o nosotros somos el problema? Creemos en la palabra y construimos la fe basada en ella. Hasta aquí no hay problema. Pero si miran de cerca este versículo, ¿ven que el versículo nos pide algo? ¿Qué es? Nos pide, no te preocupes. En el versículo 22 Jesús dice, no os afanéis. Está repitiendo lo mismo. Entonces, si confío en que Dios proveerá mis necesidades, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Debido a que creemos que Dios proveerá, no debemos de estar afanados ni preocupados. Ese es el camino de fe que debemos demostrar. Pero ¿qué pasa si digo algo que creo pero todavía estoy preocupado y afanado? Esta es una evidencia de que no cree completamente en la palabra, dado que si uno no cree completamente en la palabra, se afana y se preocupa. Santiago dice que la fe sin obras está muerta en sí misma. Para ser honesta, es porque decimos que creemos con la boca, pero nuestras preocupaciones y afanes se apoderan de nosotros. Por eso no salen las cosas como creemos. Sin embargo, cuando digo esto, puede haber personas que lo cuestionen diciendo, aunque trato de creer en la palabra, ¿qué hago cuando en realidad me nacen y surgen preocupaciones y afanes? Quizás muchos cristianos hayan tenido esta experiencia. Si es así, ¿qué debemos hacer? Se debe luchar y combatir. Cada vez que surja dudas como realmente sucederá o alguna vez se hará realidad, debemos declarar en fe diciendo, si no hay nada para comer, Dios puede abrir las puertas del cielo y alimentarme a través del maná. Si no hay manera, Él abre un camino a través del Mar Rojo. En pocas palabras, se debe luchar contra las ansiedades y preocupaciones al creer en la palabra. ¿Hasta cuándo debemos de luchar? Hasta que desaparezcan las preocupaciones y afanes. El apóstol Pablo dice en Romanos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amados, ¿no creen en la palabra? Por eso, ¿tiene preocupaciones o inquietudes? Declare la palabra contra sus afanes. Cuando la palabra es declarada una y otra vez, se crea la fe y se reducen las preocupaciones y afanes, y en algún momento desaparecerán y llegará el momento en que creerá firmemente en la palabra. Este es el acto de fe que debemos mostrar cuando creemos en el Evangelio de Lucas. Amados, este es el segundo principio, que si hemos edificado nuestra fe sobre la base de la palabra, se debe mostrar el camino de la fe. Permítanme darles un ejemplo más para ayudarlos a comprender. Queremos que la vida sea próspera y tranquila. En Josué 1:8 dice que Dios puede hacer que nuestras vidas prosperen. Podemos aceptar esta palabra por fe. Entonces, si he tomado estas palabras, ¿se hará realidad esa fe? No, no es así. Si he tomado estas palabras por fe, debo seguir los pasos hacia esa fe. ¿Qué nos pide Dios cuando dice estas palabras? ¿Quieres prosperar? Entonces medita en la palabra, guárdala y practícala, ¿verdad? En otras palabras, si hemos tomado esta palabra por fe, debemos seguir la meditación en la palabra y el caminar en fe para guardarla y practicarla. Muchos cristianos dicen, lo creí, pero no sucedió. Ya no puedo confiar en la Biblia. Pero la Biblia es verdad. La palabra de Dios no cambia y se cumple tal como es. El problema no está en la Biblia, sino porque no conocíamos bien el principio de la fe.
Amados, si las cosas no salieron como usted creía, primero revisemos de dónde se basaron sus creencias. Con la ayuda del Espíritu Santo, examine si su fe se basó en la palabra o en sus pensamientos o expectativas. Como sabemos, Abraham no fundó su fe en sus propios pensamientos o expectativas, sino en la palabra de Dios. Además, si construyó su fe basada en la palabra y no se hizo realidad, entonces necesita verificar si mostró los pasos de fe. Cuando Abraham creyó la palabra, ¿no dio su paso de fe en ir a la tierra donde lo mandó? El principio para que sea hecho conforme a la fe es edificar la fe basada en la palabra, y si se toma como fe, se debe mostrar los pasos. Ese es el segundo principio para llegar a ser lo que dice la Biblia sobre la fe. El significado completo de la palabra creer incluye sus acciones. La palabra del Señor de que será hecho conforme a la fe significa que la fe y las obras son juntas como un yugo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Como dice el versículo, bendecimos a aquellos de ustedes que serán testigos de la manifestación de la fe como una realidad en sus vidas.